Hola, muy buenos días a todos a este seminario web, switches Ethernet industriales, convertidores de medios y SFPs. Mi nombre es Daniel Vázquez, soy el arquitecto de soluciones de KBC Network para América Latina. Me acompañan Janet Tucker, nuestra gerente de marketing, y Luis Angulo, nuestro director comercial. Durante el seminario puede realizar cualquier pregunta en la ventana de chat o al final abriremos micrófonos para resolver sus dudas. Les comento también que lo estaremos grabando para compartírselos posteriormente a través de un link mediante correo electrónico. Para aquellos que aún no conocen KBC Networks, les comento que hemos estado operando a nivel mundial desde hace más de 25 años. Nuestros productos son fabricados en Estados Unidos, China, y actualmente los envíos son realizados con normalidad. Adicionalmente contamos con un stock de los productos de mayor demanda en España. Aunque yo soy la cara para apoyarlos en sus proyectos, siempre tendrán el respaldo de nuestro personal de Estados Unidos, de Reino Unido, de España, de Dubái y China. Entonces siéntanse confiados de que sus proyectos están muy bien respaldados. Durante esos 25 años que hemos estado trabajando, hemos ganado algunos premios notables, incluyendo Best Network Support Solution de la Asociación de la Industria de Seguridad y más recientemente el premio de Buyer Choice de ASMAC. Un sistema es tan bueno como su eslabón más débil, y los sistemas actuales de transmisión deben ser extremadamente robustos para poder proporcionar conectividad confiable. Los productos de KBC Network están diseñados para satisfacer estos requisitos robustos y al mismo tiempo ofrecer una solución simple que entra dentro del presupuesto de los clientes. Nuestros productos, en su gran mayoría, son de grado industrial para su uso en entornos no acondicionados con rango extendido de temperatura operativa. Para aquellos que no han tenido oportunidad de conectarse a nuestros seminarios anteriores, les comento que en KBC trabajamos con 6 líneas de soluciones, todas ellas de grado industrial. Nuestra gama incluye lo que es TrueLink, que es nuestra solución de hardware para VPNs, que le permite tener enlaces seguros y confiables sobre Internet, inclusive con posibilidad de utilizar la red 4G. Tenemos también soluciones de transmisión inalámbrica IP, que son para redes tanto punto a punto como punto multipunto, y podemos tener enlaces inalámbricos de hasta 650 megabits por segundo. Dentro de nuestro portafolio también tenemos una oferta de transmisión de por fibra óptica para distintos tipos de señales análogas. Puede ser video análogo, telefonía, contactos secos, entre otras. Y Cooper, que es nuestra propuesta para IP sobre coaxial, UTP o casi cualquier tipo de cable de cobre, permitiéndole también alcanzar distintas distancias muy superiores a los 100 metros. Complementamos el portafolio con una gama de soluciones de alimentación eléctrica, inclusive con algunos kits completamente autónomos, y nuestro tema del día de hoy, switches de red, SFPs y convertidores de medios. Como se menciona en el título de este webinar, nos enfocaremos en 3 gamas de productos de nuestra línea de transmisión IP, los switches Ethernet industriales, los convertidores de medios y los SFP. Cada uno es compatible y puede ser complemento del otro. Comencemos con nuestros switches industriales. Tenemos a su disposición una amplia selección de ellos. Por cuestiones de tiempo no es posible mencionar cada uno de ellos, pero les brindaré un resumen en general. Los tenemos desde 4 hasta 24 puertos Ethernet. Pueden ser administrables, no administrables, con PoE, PoE Plus y PoE++. Todos son de grado industrial para su uso en entornos no acondicionados. Ahora, cuando digo que tenemos switches de 4 puertos, en realidad son switches de 5. 4 puertos pueden ser PoE, mientras que el quinto puerto se utiliza normalmente como un puerto de enlace ascendente o de uplink. Algo similar en las variantes de nuestros switches de 24 puertos, los cuales son 24 Ethernet más 4 SFP, que también pueden ser utilizados como puertos de enlace o de uplink. Por lo tanto, algunos de los switches son en realidad de 28 puertos. Esa sería nuestra capacidad máxima. Todos los switches, reitero, son de diseño industrial, sin refrigeración forzada o ventiladores. Lo pueden utilizar en entornos extremadamente calientes o extremadamente fríos. Todos tienen clasificación IP40. Pero antes de entrar en los detalles generales, creo que es importante que veamos un requisito fundamental al seleccionar un switch. ¿Qué preguntas hay que hacer? Las respuestas, de manera inmediata, le guiarán al switch adecuado a sus requisitos. Primero, ¿necesita un switch PoE o PoE Plus?
Si usted está en la industria de seguridad, lo más probable es que desee PoE hasta cierto punto, ya que la mayoría de los equipos en la actualidad son alimentados por este medio. ¿Cuántos puertos Ethernet necesita? Aquí debemos tener cuidado y considerar todas las opciones, incluida alguna posible expansión. ¿Necesita un switch administrable o no administrable? Bueno, esto depende totalmente de la escala de la red y hacia dónde se conecta. Una red pequeña de biovigilancia puede funcionar perfectamente utilizando switches no administrables, mientras que una oficina corporativa puede necesitar varias VLANs para separar la red de seguridad de las otras redes, por lo que probablemente se necesiten switches administrables. Por último, y como un caso especial, ¿tiene alimentación de entrada de bajo voltaje? La mayoría de las veces se va a necesitar una fuente de alimentación de 48 volts de corriente directa para alimentar el switch y proporcionarle PoE, pero en KBC tenemos switches de 4, 6 y 8 puertos que le pueden entregar PoE Plus, siendo alimentados de 9 a 36 voltios. No importa el orden de las preguntas, al final el conjunto de respuestas es lo que nos permitirá hacer la selección adecuada. Para nuestra oferta de switches PoE tenemos de 4, 6, 8, 16 y 24 puertos con capacidad PoE Plus en todos y cada uno de los puertos Ethernet. Están disponibles en velocidades Ethernet de 100 megabits y 1 gigabit, así como opciones con puerto SFP a 10 gigabits. Estos serán utilizados comúnmente para el Uplink. Reitero, todos los switches tienen clasificación IP40. Todos vienen con niveles de protección de energía y la mayoría tienen opciones de entrada de alimentación redundante. Esto para la función que se llama comúnmente conmutación por error de energía. Como comentaba hace un momento, también tenemos switches de 4, 6 y 8 puertos PoE Plus que se pueden alimentar con voltajes entre los 9 a los 36 volts de corriente directa en lugar de la alimentación estándar de 48 volts. Nuestra gama de switches PoE se puede utilizar para alimentar cualquier dispositivo IP que utilice los estándares 802.3AF y 802.3AT. Como había comentado, típicamente ofrecemos hasta 30 watts de potencia por puerto, pero también tenemos un switch de 4 puertos Ethernet que le puede ofrecer hasta 70 watts en cada uno de ellos. Si requiere mayor potencia, tendríamos que considerar un inyector por separado. En este ejemplo, en el último tramo de comunicación estamos usando switches de bajo voltaje de alimentación para proporcionar PoE a los distintos dispositivos. Estos switches son perfectos cuando se utilizan en una solución de energía remota, donde la alimentación proviene de baterías o paneles solares y típicamente tiene arreglos de 12 o 24 voltios. Dado que el voltaje de alimentación es bajo, obviamente estos switches son el único caso donde no es posible tener PoE Plus simultáneamente en todos los puertos. Dependerá del modelo. Por ejemplo, en el switch de 4 puertos estamos limitados hasta un máximo de 80 watts. En el switch de 6 puertos estamos limitados hasta 120 vatios o watts. Y en el switch de 8 puertos estamos limitados a 160 watts. Comentaba, esto es porque pues obviamente la alimentación de entrada es baja, no podemos tener una potencia mayor. Estos son los switches que normalmente se acompañan con nuestras propuestas de soluciones de infraestructura de energía, tanto con el tema de panel solar como el tema de UPS. Bien, ahora los switches no administrables. Debido a que tenemos una oferta de switches PoE, tanto administrables como no administrables, verá que en este webinar muchos switches son de aspecto similar o iguales y probablemente me esté oyendo repetir las mismas cosas un par de veces. Bueno, nuestros switches no administrables están disponibles con 4, 6 y 8 puertos Ethernet de 100 megabits o de 1 gigabit, así como opciones de 1 o 2 puertos SFP. El rango no administrable es ideal cuando se necesita una solución rápida y sencilla, en lo que podríamos llamar una red plana. Todos nuestros switches vienen con varios niveles de protección, incluyendo protección de descargas electrostáticas, protección de sobretensiones de hasta 6 kilovoltios y protección contra polaridad inversa. En resumen, la gama no administrable es una solución robusta muy simple.
En este ejemplo tenemos una serie de switches o una cadena, un daisy chain se le puede conocer normalmente, de switches no administrables unidos por fibra óptica, cada uno de ellos con sus propios dispositivos. En este caso se trata de vigilancia perimetral en un lote para almacenamiento de autos nuevos. El uso de nuestros módulos SFP, que también son industriales, le puede permitir distancias de hasta 100 kilómetros entre los nodos. Si decide usar nuestra caja de alimentación, la Security Power Box, su instalación será mucho más sencilla, ya que solamente requiere tomar la entrada de alimentación de 100 a 240 volts alternos y conectar sus equipos a los puertos Ethernet. O también no olvide que contamos con los kits de energía autónoma a base de energía solar y eólica para sitios donde es complicado contar con alimentación local. Aquí en este ejemplo es una red ligeramente más compleja, donde los sitios remotos pueden ser simples o planos, que utilizan switches no administrables o inclusive convertidores de medios, pero todos convergen a una red un poco más compleja. En este caso estamos usando un switch administrable capa 2 para concentrar las múltiples ubicaciones remotas. Siendo más específicos, en el ejemplo tenemos 3 puntos remotos, 2 de ellos usando pequeños switches no administrables y uno con un convertidor de medios. Los 3 se conectan a través de fibra óptica a un switch de puertos SFP administrado, y este a su vez se conecta con el switch central. Por lo tanto, nuestra gama de switches no administrables ofrece comunicación IP para esos sitios con requisitos de solo conectividad, donde no requieren algún tipo de gestión. En este caso, para esos sitios remotos, pues comentaba, tenemos la capacidad de proporcionar soluciones autónomas, ya sea con nuestros kits solares o con nuestra caja de alimentación. Obviamente, están en combinación con nuestros switches de alimentación de bajo voltaje. En pocas palabras, lo que quiero explicar en esta lámina es que son pocos los casos en donde no podamos ofrecer algún tipo de selección de conectividad. Si tiene varios sistemas remotos donde la conectividad al punto central es un problema, podemos hacer uso de nuestro hardware para VPNs TrueLink utilizando cualquier red pública, incluyendo las redes celulares 3G o 4G. Esto le va a permitir tener un acceso completo y sin restricciones a todos sus dispositivos. Cualquier detalle de este tipo de soluciones, con gusto lo vemos en particular. Ok, ahora entremos a los switches administrables. En esta sección el objetivo es que conozca las características generales que tenemos disponibles. En otros seminarios veremos con más detalle el tema de la configuración. Bueno, nuestros switches administrables son todo capa 2. No estamos en este momento en el segmento de capa 3, solamente son capa 2. Los tenemos disponibles con 4, 8, 10, 16 y 24 puertos Ethernet, con opciones de 2 y 4 puertos SFP o combos en algunos casos. También tenemos switches de 8 y 28 puertos, pero son completamente SFP. La gama administrable está disponible con velocidades de 100 megabits y 1 gigabits en los puertos Ethernet y de 100 megabits, 1 gigabits y 10 gigabits para los puertos SFP. Al igual que la mayoría de los switches administrables capa 2, estos también incluyen los protocolos típicos como STP, RSTP, MSTP y por supuesto un sistema de protección para redes de anillos, un protocolo ERPS, entre otros protocolos tradicionales. La configuración del switch puede ser vía interfaz gráfica, es decir, cualquier navegador, llámese Safari, Google Chrome, Edge, el que gusten. Puede ser también vía comandos, ya sea por Telnet, SSH o algún programa de consola. Y de nuevo, aunque son administrables, todos son de diseño robusto y se pueden utilizar en condiciones de temperatura extrema. Por mencionar un ejemplo, en Kuwait tenemos una red muy interesante de varios switches administrables de 8 puertos, todos son SFP, que están en ubicaciones en el exterior, obviamente dentro de un gabinete. La temperatura interna que llega a tener ese housing es superior a 70 grados centígrados. Aquí un ejemplo básico, sencillo, para el uso de switches administrables. En este sistema es una red totalmente de fibra para enlazar los sitios remotos. En este caso estamos suponiendo un ejemplo de alta disponibilidad, entonces se trata de una red redundante, por lo cual el objetivo es no tener tiempos de inactividad en la red.
Cada uno de los switches remotos está vinculado a cada uno de los switches concentradores o de acceso. Esto es lo que da redundancia en los diversos trayectos de transmisión, así como para el hardware. En el caso de que se produzca la falla en alguno de los enlaces o en alguna de las fibras, una rotura, por ejemplo, alguna falla de los conectores, bueno, el switch se encargará de hacer la gestión para mover los datos a una ruta distinta o la ruta secundaria. Esto hasta que se restablezca la ruta principal. Este mismo algoritmo aplica pues para cada uno de los puntos de falla. Como comentaba, pues esta es una red redundante, entonces inclusive podemos tener dos fallas de comunicación en diferentes puntos. Obviamente aquí los switches se encargarán de enviar toda la comunicación por un camino alternativo. Esto hasta que se restablezcan los enlaces principales. Aquí, pues, lo que quiero comentar y algo muy interesante es que este tipo de aplicaciones no tenemos que llegar a un capa 3. Podemos hacerlos trabajando con switches capa 2 sin ningún problema. Obviamente, también tenemos soporte para redes de tipo anillo. Trabajamos con los protocolos típicos STP, RSTP y MSTP. Estos protocolos, como algunos de ustedes saben, pues básicamente es para el tema del tráfico de datos. No hay limitaciones reales en cuántos equipos o switches pueden tener una red de este tipo, aunque realmente, bueno, lo verán en distintos autores. STP puede limitarlos alrededor de 20 nodos, RSTP puede ser 40, pero digo, esto depende del autor. El punto es que en el protocolo RSTP podríamos llegar hasta 40 equipos en una red tipo anillo sin ningún problema. Pero algo más interesante es nuestro soporte para redes tipo anillo, o mejor dicho, para múltiples redes de tipo anillo, el protocolo ERPS, Ethernet Grid Protection Switching, de por decirles en inglés. Básicamente es muy similar al STP y al RSDP, pero soporta redes un poco más complejas y ofrece un mayor nivel de redundancia y los tiempos de recuperación son más rápidos en lugar de los otros protocolos. El concepto es bastante simple, los sencillos están conectados en anillos, los anillos subsiguientes o consecuentes se conectan entre sí uniendo dos de los switches en cada uno y esta redundancia es la que ofrece mayor recuperación de la red de una manera mucho más rápida. Por último, una configuración un poco más compleja. Básicamente lo que quiero reflejar es el uso de múltiples topologías que convergen en un solo punto. Aquí tenemos una traducción de fibra óptica de punto a punto utilizando una mezcla de switches administrables y no administrables, así como en uno de los nodos tenemos también una red tipo anillo. Realmente lo que quiero mostrar aquí es que con nuestros switches pueden adaptarse a cualquier tipo de necesidad de red que necesiten. Y ya cuando requieren algo de ruteo, ahora sí será necesario hacer una conectividad a un switch capa 3. En este caso, comentaba, no trabajamos con capa 3, somos capa 2. Si requieren un capa 3, habría que recurrir a las alternativas que usualmente ya conocen en el mercado, como puede ser HP, como puede ser Cisco, como puede ser Surveillance. Ok. En nuestro sitio web tenemos un gráfico de comparación de los switches que puedo utilizar para encontrar o para seleccionar el más adecuado. Se enumeran los distintos modelos y compuertos disponibles. Eso lo pueden ver en esta dirección. Ok, aquí lo tenemos. Por supuesto, también están las especificaciones. Digo, esto es información que pueden encontrar en el sitio web, pero realmente estamos para apoyarles en la selección del switch adecuado. Ok, ahora entremos a lo que son los convertidores de medios. Como pueden tener, tenemos varias opciones en velocidades de 100 megabits o 1 gigabits, con uno o dos conectores ópticos, o también con puertos SFP, con PoE en algunos casos, así como doble puerto Ethernet para otros. Los tenemos tanto en versión de módulo compacto o como versión de tarjeta para rack. No tienen ningún tipo de administración. Son equipos prácticamente plug and play. En pocas palabras, estos son los convertidores que ofrecemos con velocidad de transmisión de 10 o 100 megabits. Como mencioné hace un momento, todos ellos pueden transmitir sobre una o dos fibras, en monomodo o multimodo,
y algunos ofrecen PoE. Esto les da muchas ventajas en algunos proyectos. Otros tienen puerto SFP en lugar del puerto óptico integrado y como pueden ver hay alternativas con doble puerto Ethernet. Es decir, es un pequeño switch de 2 puertos, lo podemos ver de esa manera. Los convertidores de medios que ofrecen PoE en el puerto Ethernet tienen que ser alimentados con 48 volts. Aquí un detalle, el PoE puede ser inclusive PoE Plus, es decir, hasta 30 watts. Aquí pueden ver nuestra oferta de convertidores de medios, en este caso para velocidades de 1 gigabit. Básicamente es lo mismo que la propuesta anterior, pero además de la velocidad que cambia, en este caso no tenemos opciones para entregar PoE en el puerto Ethernet. Aquí solamente sería datos hasta 1 gigabit. Hay dos opciones de rack disponibles para nuestros convertidores de medios. En primer lugar, el FR2-12, que es un rack pasivo que mide 2 U de altura. Este está pensado específicamente para mantener la instalación ordenada cuando se utilizan múltiples transmisores o receptores. En este rack se pueden colocar directamente hasta 12 módulos compactos. Obviamente, cada módulo lleva su alimentación independiente. Luego también tenemos el FR2-16, que también es un rack de 2U de alto, pero este es para las versiones de tarjeta. Tiene una fuente de alimentación incorporada para alimentar todas y cada una de ellas, es decir, una fuente centralizada. Tenemos un espacio de 16 ranuras. Tenemos una opción, otro rack, que puede tener una fuente redundante. Esto toma una ranura más, pero le ofrece alta disponibilidad. El punto básicamente es entre los dos. En el primero, en el rack pasivo, hay que alimentar cada módulo, cada convertidor de medios. En el segundo rack, mediante una fuente de alimentación, se alimentan todas las tarjetas. Los convertidores de medio estándar pueden funcionar hasta con una pérdida de 12 decibeles, lo que saldría más o menos lo que conocemos un equivalente de 2 kilómetros en fibra multimodo o 20 kilómetros en fibra monomodo. Aquí se va a entrar un poco más a detalle. Las pérdidas se calculan como de 3 decibeles por kilómetro sobre la fibra multimodo y de 1 decibel sobre la monomodo. El punto básicamente es que podemos tener distancias desde los 100 metros hasta los 160 kilómetros. Esto dependiendo de la fibra y de sus pérdidas que puedan tener. Todos los equipos, los convertidores de medios, en su versión de módulo compacto, se incluyen con una fuente de alimentación de 12 voltios. Solamente aquellas versiones que tienen que ser con puerto PoE, la fuente se adquiere por separado. Los convertidores de medios que en lugar de tener un puerto embebido, un puerto integrado, tienen un puerto SFP, son un poco diferentes. Aquí la distancia que pueden alcanzar se basa enteramente del SFP que se esté utilizando. Los SFPs que tenemos pueden trabajar con longitudes de onda de 1310 y 1550 nanómetros. Podemos tener otras longitudes de onda si se necesita, hay que platicarlo, pero trabajamos con esas que son las más típicas. También en este caso se alimentan con 12 voltios y, igual que en el caso anterior, si requieren PoE, hay que usar una fuente por separado que proporcione 48 voltios. Una aplicación muy típica que vemos muy a menudo y de hecho que nos ha dado varios proyectos lo tradicional es tener convertidores de medio punto a punto, pero nuestros switches, que son completamente de puertos SFP, le permiten hacer una conexión directa de su convertidor de medios en un punto remoto directamente al switch. Es decir, no tengo que llegar a otro convertidor de medios y después pasar a cobre. No, aquí hace una conexión directa. Los convertidores realmente son bastante simples. No hay ninguna programación que tenga que hacer y como comentaba, pues son plug and play realmente. Entonces aquí lo interesante y lo que quiero que quede claro de esta diapositiva es que podemos hacer conexión directa del convertidor de medios al switch. Ok, entremos a la parte de SFPs. Tenemos una larga lista de modelos SFP disponibles. Podemos ofrecerlos con distancias desde los 100 metros hasta los 100 kilómetros. Si en su proyecto requiere distancia mayor, no duden en contactarnos, probablemente tengamos algo que ofrecerle.
Algo muy interesante de nuestros convertidores de medios. Todos cuentan con un rango extendido de operación de temperatura, un rango de temperatura extendido para su operación, que puede ser entre -40 y 74 grados centígrados. ¿Por qué tenemos un convertidor con estas características? Digo, un SFP con estas características. Si tenemos un switch que vamos a trabajarlo o utilizarlo en un congelador de carnes o en algún sitio con alta temperatura, pues requerimos que el SFP que nos va a dar conectividad por fibra también soporte esas temperaturas. ¿Son compatibles con cualquier SFP tradicional o comercial? Sí, sí lo son. Pero el punto es, si tenemos un switch robusto, requerimos que sus elementos sean igualmente robustos para evitar algún tipo de falla. Los SFPs pueden ser con uno o con dos conectores ópticos para fibra monomodo y para fibra multimodo. Y así también tenemos una opción de un SFP con puerto Ethernet. Los SFPs pueden ser con conector LC o SC. Aquí sí hay que dejar algo muy claro. Por el tamaño físico, realmente no podemos tener SFPs con dos puertos SC. Si ustedes requieren trabajar con puerto SC, estamos limitados solamente a un hilo de fibra óptica. En cambio, con puerto LC, puede trabajarlo con uno o con dos fibras, como mejor le convenga. Las distancias que se muestran en la tabla son las máximas que se pueden tener, pero hay que tener presente que puede variar esto por las pérdidas o atenuaciones que pueda haber a lo largo de la fibra. Ok, al igual que la selección de los switches, o muy similar, al seleccionar un módulo SFP tenemos que responder una serie de preguntas. 1. ¿Qué velocidad vamos a trabajar? ¿100 megabits, 1 gigabits o hasta 10 gigabits, que es lo que tenemos en nuestra oferta disponible? ¿Qué tipo de fibra? ¿Monomodo o multimodo? ¿Cuántos hilos va a utilizar? ¿Uno o dos hilos? ¿Qué tipo de conector requiere? ¿SC, LC? En el caso de los convertidores de medios, me faltó mencionar ese punto, podemos trabajar con los puertos ST, SC y LC, entre otros. El punto es que tenemos más opciones de puertos en los convertidores de medios. En el caso de SFPs, recordar, estamos trabajando con LC o con SC. ¿Qué distancia requerimos? Bueno, aquí aparte de esto, pues obviamente se basará en el tipo de fibra, ya sea monomodo o multimodo. Sabemos que en el caso de monomodo podemos tener distancias superiores de los 100 kilómetros en una sola fibra. En el caso de fibra multimodo estamos limitados típicamente a 2 kilómetros. Obviamente, a medida que avance la tecnología, tendremos ofertas de mayor distancia. Ahorita podemos considerar que estamos sobre los 100 kilómetros. Ok, comentaba, nuestros módulos SFP están diseñados para condiciones industriales. Es decir, operaciones en temperatura de -40 a 74 o 75 grados centígrados, humedad de 5 a 95% relativa, esto es muy cercano a lo que son las gotas de rocío, cerca de gotas de agua. Puede ser conectores SC, LC o RJ45. La distancia está limitada comentada por el tema de pérdidas de atenuaciones, y los tenemos trabajando en longitudes de onda de 1310 y 1550 nanómetros. Las velocidades de comunicación pueden ser en 100 megas, 1 giga o 10 gigabits. En la mayoría de los casos va a estar buscando un SFP para un torno no acondicionado, por lo que si utiliza un SFP de grado comercial es probable que falle. Es decir, sí puede usar un SFP de cualquier otra marca en nuestros switches, pero si el switch lo tiene en un sitio donde no tiene un control de temperatura o humedad, tenga por seguro que va a haber algún problema en algún momento con ese SFP comercial. Entonces la idea es utilizar nuestros equipos, nuestros SFPs de diseño industrial. Ok, para finalizar, pues el tema, les comento que tenemos diferentes términos de garantía en cada una de las gamas.
Toda esta información se encuentra también en nuestro sitio web. En el tema de los switches industriales pueden ver que tenemos 5 años de garantía. En el tema de los convertidores de medios tenemos 3 años y 2 años para los SFPs. La mayoría de ustedes probablemente tienen mis datos de contacto y saben cómo comunicarse conmigo, pero para aquellos que no han tenido el gusto de conocer, pueden enviarnos un correo a latan@kbcnetworks. En un momento más se los pondré en pantalla. Otro punto importante les comentaba, aunque yo soy la cara representante para América Latina, tenemos todo un agente detrás que apoya sus proyectos. Les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos en un próximo webinar. Esta información les llegará por correo. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan muy buen día.